La doctora Sheila Calderón es miembro de la Asociación de Gastroenterólogos y Hepatólogos Pediátricos de Puerto Rico, la Asociación Nacional de Gastroenterólogos y Hepatólogos Pediátricos de Norteamérica y Academia Americana de Pediatría. La doctora hizo su especialidad en gastroenterología pediátrica en la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y la doctora Calderón es facultativo de los siguientes hospitales: el Presby, el Ashford Hospital de San Francisco, Hospital Niño San Jorge, Santurce y Hospital Metropolitano. Estamos bien contentos que la doctora está aquí con nosotros. De la forma en que llegué a ustedes fue en una actividad que hubo en el Centro de Convenciones, y fui a su mesa y me interesó mucho porque el brochure de ella hablaba de los tipos de servicios que ellos daban, pero también lo que me interesó fue, aparte de que ella no hable de que es una doctora como Steve, ella es una especialista pediátrica gastroenteróloga, vi que hablaba de autismo, o sea que en su diario, en su trabajo, ella puede ver que los problemas de gastroenterología y autismo están relacionados, y queríamos saber un poquito más de cuál es su visión en esa área, y pues así fue que la invitamos al Congreso. Les agradezco que estén aquí y agradezco a Laura por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes en el día de hoy sobre el tema específicamente de problemas gastrointestinales en niños con autismo. Como madre y como proveedora de salud de niños con autismo, tenemos en mente siempre lo común y lo frecuente que son las condiciones gastrointestinales de nuestros niños y el efecto que pueden tener en su comportamiento y en su mejoría en general. Es este mismo pensamiento lo que ha promovido dentro del ámbito de proveedores de salud hacer directrices y tratar de indagar en qué evidencia científica y clínica existe para nosotros como proveedores de la salud hacer recomendaciones específicas. Hace unos cuantos años atrás, en conjunto con la cadena de tratamiento de autismo, que sus siglas en inglés son ATN, Autism Treatment Network, en 7 de sus localizaciones logró reunir a gastroenterólogos pediátricos y a pediatras para evaluar la evidencia científica que existe en la condición de autismo y los síntomas gastrointestinales, y tratar de desarrollar lo que llamaron una agenda de investigación, un research agenda. El propósito, pues, era más bien, como les digo, establecer directrices en tanto a investigación científica y en tanto a evaluación y tratamiento de dichas condiciones. Luego de que se hicieron estas recomendaciones de investigación, que lamentablemente dieron visto de que hay una carencia y una escasez de estudios óptimos randomizados clínicos, que son los estudios ideales en la medicina para hacer recomendaciones, habiendo esa carencia, que nos íbamos a poner a trabajar fuertemente integrando varios subespecialistas para lograr sacar a raíz estas recomendaciones. Y la Asociación de Autismo Habla está ahora mismo envuelta en esta fuerza para lograr los estudios investigativos necesarios para llegar a recomendaciones que no sean de opinión y de experiencia, y más bien que sean basadas en evidencia clínica científica. En aquel momento que se hicieron estas recomendaciones, y perdonen lo busy y lo cargada que está esta diapositiva, más adelante se ponen más light. En ese momento, pues, se determinó que la etiología de la disfunción gastrointestinal en condiciones de autismo no se conoce, es pobremente entendida y hace falta investigación científica sistemática. Sin embargo, ¿verdad? Y el aspecto positivo es que sí hay evidencia emergente y relevante en el área de autismo relacionada específicamente a funciones del sistema inmune que pueden estar ocasionando triggers o desarrollando síntomas en pacientes con autismo, que hay una relación bien fuerte entre el cerebro y el intestino, lo que llamamos la relación brain-gut, y una relación extremadamente fuerte también con la microbiota o la flora intestinal,
en síntomas de comportamiento y específicamente de condiciones asociadas a niños con autismo. ¿Y qué? Pues necesitamos unir todas estas teorías con una base científica sólida para dar una recomendación específica a los proveedores de salud y a los padres y a los aliados de salud como lo son terapistas físicos, etc. Sabemos por varios estudios que se han hecho a lo largo de los años, por experiencia personal de muchos padres, que los síntomas gastrointestinales en niños con autismo son bien frecuentes y se ha tratado de investigar si son más frecuentes en niños con autismo que lo es en la comunidad de niños con desarrollo típico. Y aquí pueden ver, ¿hay algún pointer disponible por ahí, Laura? No tengo el mouse para dirigirme a la diapositiva, pero básicamente la columna del lado izquierdo en cada estudio son el grupo de niños con autismo, la segunda columna son niños controles, que son niños de desarrollo típico, y hay una tercera en algunos de los estudios que son controles también de niños con desarrollo típico. Y como pueden ver, la columna izquierda en la mayor parte de los estudios fue la que sobrepasó, significando que la frecuencia de condiciones gastrointestinales en niños es más alta que las de los demás grupos. Hasta un 90% se reflejó de frecuente los síntomas gastrointestinales en estos niños. En el consenso del que les acabo de explicar, se determinó que los estudios no eran óptimos, no tenían la cantidad de controles ideales, y controles me refiero a grupos de niños con desarrollo típico para compararlos con los niños con autismo, pero aún así es evidente que hay cierta predominancia. Recientemente, tanto como el año pasado, Chaides, Hansen y Hertz-Picciotto, que son de UC Davis, California, hicieron un estudio indagando más sobre la frecuencia de síntomas gastrointestinales y encontraron que sí, que los niños con autismo tienen más síntomas gastrointestinales que niños de desarrollo típico. Pero más importante aún, en ese estudio se indagó en el grupo de niños con autismo y su frecuencia de síntomas gastrointestinales, y se notó que los niños con mayor frecuencia de síntomas gastrointestinales tuvieron peores percentilas en evaluaciones de irritabilidad, rezago social, hiperactividad, entre otros. O sea que existe una conexión directa o al menos una asociación entre los síntomas gastrointestinales y los síntomas de comportamiento de estos niños. Y aquí vuelvo y digo pues que síntomas gastrointestinales son frecuentes y afectan a los niños con autismo y retraso en desarrollo más comúnmente que los niños con desarrollo típico. Partiendo de esas recomendaciones de investigación, entonces se sentaron un grupo de gastroenterólogos pediátricos, que son mayor parte de los médicos que ven listados bajo ese título, y dijeron, bueno, no tenemos mucha evidencia, pero sabemos que es importante y es necesaria dar recomendaciones de evaluación y tratamiento para estos niños. Así que se sentaron y publicaron un artículo que se llama Recomendaciones para evaluación y tratamiento de problemas gastrointestinales en niños con espectro de autismo, y esto fue para el 2010. Dijeron, sabemos que los niños con autismo se van a beneficiar de recomendaciones para estos síntomas, pero tenemos que buscar adaptarlas, hacerlas un poco diferentes a los niños de desarrollo típico. Y partiendo de la premisa que las manifestaciones gastrointestinales son las más difíciles de evaluar. Aquí les hago una nota al calce porque sé que es un tema bien importante y pues continúa siendo bien controversial en el ámbito de investigación científica, y es la dieta libre de gluten. Se ha estudiado en muchos estudios, pero pocos estudios grandes y, como les expliqué, randomizados y controlados. Se hizo un estudio de los estudios, que es lo que se llama metaanálisis, y esto realmente va muchos años y no tenemos mucha literatura nueva, pero en el estudio de metaanálisis la conclusión es que todavía pues no tenemos evidencia contundente científica que nos haga recomendar una dieta libre de gluten a niños con autismo
independientemente de la experiencia, pero no se encontró, ¿verdad?, que hay ningún daño en la dieta y la respuesta de muchos padres y sus niños ha sido positiva, por lo tanto se ha expandido la investigación y se continúa en investigación para lograr llegar a una conclusión más contundente. Así que les quiero hablar de las condiciones gastrointestinales que se repasaron en este estudio, cuáles son las evaluaciones de diagnóstico y de tratamiento y cómo podemos aplicar estas a nuestros niños. El dolor abdominal crónico se considera uno de los problemas principales, el estreñimiento, el reflujo gastroesofágico y la diarrea. Definición como tal del dolor abdominal crónico es un dolor constante o intermitente, pero de larga duración. Y casi todo en medicina, larga duración es más de un mes en términos generales. En los niños de desarrollo típico vemos múltiples maneras de expresar dolor abdominal y como gastroenteróloga pediátrica diría que es una de las presentaciones más retantes en la oficina, porque usualmente los pacientes pues vienen a la oficina y no al hospital con la queja de dolor abdominal crónico. Lo es más retante aún en un paciente donde no existe una comunicación verbal clara y donde estamos tratando de hacer una evaluación multidisciplinaria, donde pues, muchos de los síntomas de comportamiento podrían estar relacionados a dolor abdominal, o sea que tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero realmente es bien retante y bien difícil. Y aquí pues en estas imágenes me pareció bien interesante como ese niño, ¿verdad?, que está teniendo una molestia gastrointestinal, probablemente está jugando en unas ocasiones, pero en otras ocasiones esa posición le hace sentir una comodidad, ¿verdad? Y podría ser una presentación de dolor abdominal. En la imagen izquierda superior vemos un niño asustado que probablemente no se expresa tanto, pero sí vemos de la manera que se está agarrando su barriguita que hay algo que no le sienta bien. Y el otro niño que pues ya es un infante, es un niño más pequeño, pues es un poco más notable que pueda tener un poco de incomodidad en sus expresiones faciales. Entonces, como médico, como papá, como terapista, tenemos que saber identificar qué niños parecen tener dolor abdominal que realmente deba ser investigado más extensivamente, porque no todos los niños debemos hacerle laboratorio, orina, estudios radiológicos, endoscopía, colonoscopía, porque eso no sería justo para nuestros niños, ¿verdad? Hacer al niño pasar por todas esas evaluaciones y a los padres por esas evaluaciones y sufrimiento. Así que tenemos que buscar unas directrices dentro de lo que tenemos que nos ayude a identificar qué niños realmente necesitan esa evaluación y se desarrolló para tanto niños con desarrollo típico, igualmente unos síntomas, unos signos alarmantes o como dijo Laura ahorita, unas banderitas rojas que nos pueden ayudar a identificar a estos niños. Y aquí vemos algunos de los síntomas que son pérdida de peso involuntaria, deceleración al crecimiento lineal o pobre crecimiento, ¿verdad?, en altura, pérdida de sangre visible u oculta, lo que llamamos sangre oculta en excreta, vómito significativo, donde puede ser un vómito que es persistente, un vómito cíclico que tiene patrones, o un vómito bilioso que es cuando el paciente vomita lo que llaman la bilis, que es color brillante verde de primera instancia. Diarrea severa crónica, dolor persistente y que pueda, ¿verdad?, quizás en algunos casos localizarse en el cuadrante derecho superior, que es en el lado derecho arriba, o el lado derecho abajo, que es el cuadrante derecho inferior. Fiebre sin explicación, historial de familia de enfermedad inflamatoria del intestino y, obviamente, hallazgos en el examen físico que te hagan sospechar una condición orgánica. Aquí en esta tabla pues entra en juego lo que los médicos pensaron que podían ser unas posibles adaptaciones a las directrices generales para niños con autismo, y es que hay algunos exámenes que son más difíciles de completar en este grupo de niños y unos un poco más fáciles. Por lo tanto, lógicamente, pues pensaríamos que los exámenes más fáciles de completar son los primeros que vamos a hacer y estos envolverían estudios de excreta, descartando la posibilidad de infecciones, descartando estudios de excreta, investigando la posibilidad de inflamación, lo cual existen disponibles en Puerto Rico, probablemente unos costos un poco más aumentados y quizás no todos los planes lo cubran, pero están disponibles.
Evaluación del páncreas, que es una potencial problema de malabsorción y causa de dolor abdominal en niños, y placas abdominales que nos ayudan a investigar pacientes con estreñimiento o retención fecal. Más adelante, endoscopías, colonoscopías, de ser necesaria, basadas en esas intervenciones. Más difícil de evaluar, pues estudios con varios, si algún padre o alguien aquí presente los conoce, donde se le da a tomar al niño una solución de bario y se le toman placas para evaluar la anatomía del esófago, estómago y intestino. Ese estudio tiende a ser difícil en toddlers y tiende a ser difícil en niños con problemas de comportamiento porque requiere de mucha cooperación. Así que como médico tenemos que tomar eso en cuenta porque no es justo yo enviarle una orden de un examen a un paciente que yo sé que va a tomar tiempo, la cita, la visita, llegar allí, el radiólogo, que mi esposo es radiólogo y me ha dicho lo difícil que ha sido en muchas ocasiones tener que hacer el caso para terminar con un caso subóptimo, sin diagnóstico y pérdida de tiempo. Así que tomar en cuenta la dificultad de hacer el estudio es clave a la hora de ordenarlo. Igualmente, estudios que requieren anestesia o estudios de intolerancia a la lactosa. Así que, ¿qué alternativas tenemos si no tenemos una sospecha de condición orgánica porque no existen signos alarmantes como los primeros que les mencioné en la lista? Pues hay 3 posibles alternativas para tratamiento empírico, y empírico significa que mi observación y mi examen físico me hace pensar que esto puede ser. No tengo una prueba específica que me haga el diagnóstico, pero lo puedo sospechar como médico según mi experiencia. Así que ahí podemos considerar una dieta libre de lactosa por 2 semanas, ya que es una problemática común en niños después de mayores de 3 años o en niños con problemas de absorción intestinal. Podríamos considerar una prueba de un antiácido, como lo que llamamos un inhibidor de la bomba de protones o un proton pump inhibitor de 2 a 4 semanas. Y la tercera alternativa es un laxante osmótico, ya que, y se los digo de todo corazón, probablemente el 90% de los pacientes que llegan a mi oficina están estreñidos. Y esa es la causa principal de muchos de los dolores abdominales que vemos, y no es fácil como papá estar pendiente de las evacuaciones de un niño diariamente y pues el niño quizás no se queje de que la evacuación fue muy dura, etcétera. Así que aún sin el historial claro, muchas veces procedemos y tratamos para estreñimiento por un periodo de 4 semanas y evaluamos. Así que en términos de dolor abdominal crónico, la educación es una parte bien importante por todo lo que les expliqué. La ausencia de síntomas alarmantes y el no responder a terapia empírica en muchas ocasiones sugiere que el problema es un problema orgánico, que no hay una condición orgánica que se pueda identificar, pero que el niño no va a tener repercusión de su dolor en un futuro y probablemente va a mejorar por sí solo. Y esto es una de las los posibles resultados. Y es importante pues tener en mente en pacientes con autismo que el dolor abdominal directamente puede estar relacionado a síntomas de comportamiento, por lo tanto mantenernos en perspectiva evaluando las 2 líneas paralelas y ver si hay mejoría con los cambios que se hicieron en los tratamientos empíricos. Yo usualmente recomiendo hacer un diario de síntomas cuando se hacen este tipo de intervenciones empíricas, porque no nos acordamos del día a día, no nos acordamos de cuántas veces se quejó de dolor, pero si nos sentamos y lo escribimos, pues en una segunda visita, unas semanas luego, podemos probablemente analizar mejor la situación y ver si hubo mejoría o no. Así que vendría el segundo problema más común, que, como les dije, es estreñimiento. La definición es bien general, es retraso o dificultad en la defecación, excretas dolorosas, duras y muchas veces de calibre grande. Y podrían escuchar en el historial que a veces el inodoro se tapa sin haber habido mucho papel. O sea, de ese tamaño pueden ser a veces las evacuaciones. Igualmente, evacuaciones bien pequeñitas y duras. Aquí esta diapositiva no es para que la lean, es para darles un big picture, ¿verdad?, de las posibles
etiologías o los orígenes de lo que podría ser el estreñimiento si encontramos algún hallazgo físico preocupante o algo en el historial que nos preocupe. Desde malformaciones anatómicas, como problemas metabólicos, como aberración en el desarrollo de los nervios del intestino que puede causar condiciones como lo que es la enfermedad de Hirschsprung o problemas neuronales intestinales específicos, las cuales son solamente un 5% de estos niños. O sea, cuando vemos pacientes con estreñimiento, el 95% es un estreñimiento funcional, es usualmente un problema de dieta, baja en fibra, una predisposición genética a un colon un poco lento y comportamientos de retención donde el niño realmente no va cuando debe de ir y esa retención promueve más estreñimiento. Esos son los casos más comunes. Sí se consideran en muchas ocasiones enteropatía al gluten, lo que es la enfermedad celíaca, que entra en el diferencial diagnóstico, o intolerancia a la proteína de la leche de vaca también. Y en los casos de estreñimiento que no responden a los tratamientos convencionales, pues esas evaluaciones se hacen un poco más extensas. Así que en la oficina el historial comienza preguntando cuándo comenzó el estreñimiento, ya que hay momentos claves en que ocurre usualmente, y cuando ocurren en momentos claves es más probable que la causa sea funcional. Si hubo la excreta como brea, bien pastosa esos primeros días de vida cuando tuvo que ocurrir y no hubo retraso, eso es bien importante. Historial en la familia, como les expliqué, una dieta libre de gluten, probablemente baja en fibra, en muchas ocasiones es la razón principal, y la ingesta de agua en un país pues tropical también. Tratamientos previos, muchas veces son tratamientos no efectivos, no consistentes. Vemos en la historia mucho del papá que va con el niño a sala de emergencia una vez al mes, todos los meses, porque el niño está estreñido. Y cuando pregunto cuál ha sido el tratamiento ha sido un enema y a la casa. Un enema y a la casa. Y no ha habido un tratamiento de mantenimiento, un tratamiento constante que mantenga ese niño regulado para entonces ayudarnos a trabajar en la casa con la rutina de baño y con la dieta, etc. Y aquí pues les describo lo que haría un médico cuando el paciente entra a la oficina en su examen físico. Parámetros de crecimiento, importantísimo, examen abdominal, importantísimo. La inspección anal y rectal. Si un médico lo evaluó para estreñimiento, hay que inspeccionar el exterior, hay que hacer un examen rectal, hay que buscar que el tono esté normal, etcétera, etcétera. Y evaluación neurológica, que envuelve evaluación de la espina y de la espalda, buscando posibles etiologías neurológicas. Así que medidas de prevención, pues como les hablé, dieta alta en fibra. Y hay una fórmula que está ahí en paréntesis que la pueden considerar como un estimado del mínimo de fibra que un niño debe consumir al día. Y en adición a la fibra, una proporción de fibra-agua, que ahí les escribo de 1 a 2. Por cada gramo de fibra, 2 onzas de agua. Así que un ejemplo, usted tiene un niño de 5 años, pues yo le diría al papá, debe por lo menos consumir 15 gramos de fibra al día. Y el que está... Probablemente ustedes todos miran etiquetas, saben dónde están los nutrition facts, saben dónde están dietary fiber, que ese numerito al día sume 15 gramos. Y entonces el doble de eso es en agua, 30 onzas de agua al día. Que el chico se ejercite regularmente es una importante medida de prevención. El CDC recomienda 60 minutos de actividad aeróbica al día y definitivo los adultos no lo hacemos, pero los niños están bastante cerca de eso. Si es un toddler, están bastante cerca de eso. Quizás más difícil ya en la preadolescencia y adolescencia lograr ese nivel de actividad con los juegos que tenemos hoy día. Así que tratar de estimular esa actividad física. Y lo otro que es clave es promover usar el baño rutinariamente a la misma hora. Preferiblemente después de las comidas, donde ya existe un reflejo que ayuda a la evacuación, que se llama el reflejo gastrocólico. Y no más de 10 minutos tampoco para que no esté en tiempo excesivo en el baño.
Al lado hay una imagen de lo que es el Healthy Plate que se ha promovido recientemente con unas modificaciones que le hizo Ali. Lo pueden encontrar en su website, me parecieron bien curiosas. Lo más importante del Healthy Plate es que haya una cantidad de vegetales y frutas que sea casi equitativa a granos y proteínas, como pueden ver. El plato típico puertorriqueño sería arroz con habichuela, un pedacito de carne y 2 gotitas de lechuga y tomate para decorar el plato. Pues ellos recomiendan que vegetales y frutas sea la mitad del plato y la otra mitad, entonces, nuestros granos y proteínas que son tan esenciales. Y yo le hablo así a mis pacientes y le hablo a los papás de que el ejemplo en casa es súper importante, porque no podemos pretender que el niño se coma los vegetales y el papá se coma la chuleta frita con el arroz, ¿verdad? Así que el ejemplo, y todos los días preguntarnos qué vegetal vamos a comer hoy. Y abajo ella le puso sus consejos adicionales donde fitness, relaciones, carreras, esto para más los adultos, y espiritualidad son parte de un healthy living. Tratamiento, pues todo va a depender de cuán severo sea. Si es un estreñimiento agudo y no ha sido crónico, pues una desimpactación como hacen en sala de emergencias adecuado y una dieta con intervenciones de subir la fibra aumentada en la dieta, probablemente es suficiente, pero estamos hablando de niños con estreñimiento crónico y en estos casos pues esa intervención no es adecuada, así que sí hace falta desimpactar, pero también hace falta el uso de laxantes osmóticos leves por 6, 12 meses en muchas ocasiones. Estamos hablando de tratamiento prolongado. Terapia de comportamiento en muchos casos cuando los niños tienen miedo o ya han desarrollado pánico a lo que son las enemas, a lo que es el inodoro, a lo que es el evacuar. En muchas ocasiones eso es necesario y podríamos empezar en casa con lo que llamamos el reward system, ¿verdad? Donde se le dan refuerzos positivos al niño por haberse sentado en el inodoro, como por ejemplo juguetes, dulces, stickers, cositas sencillas que ellos los pueden hacer bien felices. Y las complicaciones, pues sabemos que pueden presentar con dolor abdominal frecuentemente, vómitos, retención urinaria y desarrollar infecciones de orina recurrentes, pobre apetito cuando el estreñimiento es severo y si el estreñimiento ya es bien prolongado, encopresis, donde vemos que excreta líquida se escapa y en niños que llevan con estreñimiento a largo plazo han perdido la capacidad de ser continentes y entonces es que vemos los accidentes en la ropita de ellos y son accidentes totalmente involuntarios, no se enteran muchas veces que les ha ocurrido y están muy avergonzados de eso y realmente no es culpa de ellos, es culpa de que la excreta ha estado tanto tiempo en la pelvis donde ya los músculos que controlan el deseo de ir se ha perdido y entonces tienen el accidente. Y todo esto es reversible con un tratamiento adecuado. Diarrea, otro de los problemas que vemos. La definición de diarrea es una excreta líquida en consistencia, no pastosa. Pastosa es buena y usualmente pues llevan con este problema más de 2 semanas, ¿verdad? Que descarta la posibilidad de que una diarrea infecciosa o aguda. Si hay sangre o si hay moco presente en la excreta, pues obviamente nos preocupa. En las recomendaciones que se hicieron para niños con autismo se entiende que las causas de diarrea podrían ser pues, mayormente las mismas que niños con desarrollo típico, que cabe mencionar que en un niño con diarrea crónica pues se consideran intolerancias alimentarias, se consideran alergias a alimentos, se consideran sensitividad al gluten como muchas de las causas y se hacen estudios de discernimiento para tal. Pero la evaluación y el tratamiento de estos niños debe ser bien similar a lo que es un niño de desarrollo típico. Y es importante también conocer la diarrea no específica crónica de la niñez, que también se conoce como diarrea funcional o toddler's diarrhea, donde se puede desarrollar entre los 6 y 36 meses de edad y persistir hasta los 60 meses, que son más o menos 5 añitos de vida. Y estos son niños que son sensibles a las azúcares, sensibles a la fructosa, sensibles al sorbitol. Y usualmente controlando la ingesta de jugos en estos niños, esta diarrea resuelve, aumentando la grasa
y disminuyendo el agua un poco. Así que esa diarrea es bien fácil de diagnosticar y bien fácil de tratar. En muchas ocasiones es importante tenerla siempre en mente. Aquí vemos un algoritmo que les habla de lo que, pues, lo que deberíamos hacer con una historial de diarrea prolongada. En el lado derecho, en el caso de diarrea sin sangre, que sería el más común, el recuadro derecho, vemos un historial diferencial de síndrome de colon irritable, que sí está en el diferencial también, sobre todo en niños adolescentes, síndromes de mala absorción, fibrosis quística, inmunodeficiencia, que siempre se deben considerar en niños con diarrea crónicas, problemas anatómicos, como les dije ahorita, enfermedad de Hirschsprung, donde los nervios del intestino no se desarrollan bien, enfermedad inflamatoria del intestino o intolerancia a la lactosa. Y esta es comúnmente después de los 3 años. Los infantes no tienen intolerancia a la lactosa. Los infantes que se diagnostican con problemas de leche usualmente es intolerancia a la proteína de la leche, que no es la lactosa es un azúcar. Y esto es una confusión que no se culpa que los padres estén confundidos, porque los pediatras hemos estado confundidos en algún momento de nuestra vida y es algo que siempre se ha tenido que recalcar. La evaluación, pues bien parecida a la de dolor abdominal. El reflujo gastroesofágico es otro problema común en niños con autismo. La causa del reflujo es que ocurren relajaciones en el músculo que separa el esófago del estómago. Donde ven las flechas azules, hay un músculo que se llama el esfínter esofágico inferior, que abre y cierra a través del día. Al momento de comer, obviamente abre para permitir que la comida baje al estómago, vuelve y cierra, y tiene sus aperturas esporádicas, pero en pacientes con reflujo gastroesofágico estas aperturas de ese músculo son más frecuentes, y al abrir con más frecuencia el ácido que está en el estómago sube y puede irritar el esófago, causando esofagitis, hasta también concluir en un vómito, que es lo que usualmente vemos en infantes. En infantes la presentación es diferente a niños. En infantes podemos ver irritabilidad, rehusar alimentarse y vómitos. Ya en niños más grandes vemos náusea, ¿verdad? Porque se quejan de náusea, dolor abdominal, lo que llaman en la boca del estómago, que es el epigastrio, quejas de quemazón o dolor de garganta, y usualmente ya estos son niños de más de 8 años que pueden expresarse muy bien y describir sus síntomas. Esto es en niños de desarrollo típico y obviamente pues quizás en niños con autismo, esto ellos no lo especificaron, pero es una conclusión personal, pues utilizaríamos todos los demás síntomas aún para niños mayores, donde la irritabilidad, donde el rehusar alimentarse o vómitos podrían ser a causa de reflujo gastroesofágico. El historial es importante. Si ha habido respuesta a terapia de antiácidos, se podría enviar un estudio, como les dije, de bario para mirar la anatomía, pero hay que tomar en consideración la dificultad del estudio. Se pueden hacer estudios de pHmetría o impedancia, que es medir el ácido y medir el movimiento de líquido en el tubo por donde tragamos, que es el esófago. Pero igualmente el estudio es difícil porque requiere que el niño se quede con una sonda dentro de su esófago por 24 horas para poder medir un trazado, o sea que requiere de mucha cooperación. Se puede hacer más en infantes y una endoscopía. Así que el tratamiento en infantes, usualmente educación y manejo en términos de pues, posicionar al niño, alimentación frecuente más pequeña para permitir que haya menos reflujo del bolo alimenticio y evitar sobrealimentación, que lo vemos mucho, sobre todo, no sé cuántas abuelitas hay aquí, no se sientan mal, pero usualmente las abuelitas les gusta alimentar a los niños más que a las mamás. Y pues siempre la educación antes de la medicación, porque la medicación en términos de antiácidos en infantes no ha sido realmente probada, ni de ninguna manera mejora el reflujo. Lo que puede mejorar son síntomas como irritabilidad. Ya en niños más grandes, pues una dieta baja en grasa, no picante, libre de irritantes, comidas un poco más pequeñas si el niño tiene a alimentarse en porciones grandes. Y en niños grandes sí está recomendada una prueba de supresión de ácido por 2 a 4 semanas a ver si responde.
Las complicaciones, como ven en la imagen derecha, podrían ser una esofagitis, donde pues hay inflamación de la pared del tubo o del esófago, se pueden desarrollar úlceras, se pueden desarrollar cicatrices y estrecheces en ese esófago que entonces van a traer más complicaciones se rehúsan a alimentar porque no hay un buen tránsito del alimento y podrían tener hasta pues, vómito. Y otras complicaciones lo pueden ser pobre ganancia de peso, vómitos con sangre, que es hematemesis, complicaciones respiratorias como apneas o ALTE, que son eventos donde el niño parece que no puede respirar y va a morir. Problemas respiratorios como pitillo, tos, etc. Y por último, quiero mencionar que en síntomas gastrointestinales también se deben considerar las enfermedades mitocondriales, que son enfermedades a nivel celular, donde la producción de energía es inadecuada. Y existe una asociación entre enfermedades mitocondriales y autismo, y cuando existen otras áreas envueltas, es un diagnóstico que debe de explorarse más. No se evalúa desde el ámbito gastrointestinal, más bien desde el ámbito genético. Pero si un gastroenterólogo puede ver al niño de primera instancia con la queja de síntomas gastrointestinales, y si el niño tuviese condiciones neurológicas específicas, cardiovasculares, oftalmológicas, en adición a las gastrointestinales, es un desorden que debe de evaluarse y pues potencialmente tratarse diferente. Y las evaluaciones pues son bien extensas y bien específicas, y usualmente son a través del geneticista y pues el especialista que esté tratando la complicación asociada. Y esa es toda mi charla, así que traté de hacerla corta porque sé que las tardes son pesadas. Cualquier pregunta, confianza.